porque es el juego, las reglas del juego son sagradas. O sea, ellos pueden decirle a su mamá, no me bañes, pero del juego no, porque entonces tú eres el tramposo y tú eres el de no sé qué. Entonces ellos son una manada que van por la calle. La idea es animar una manada de lobos, armarla frente a la gente, armar cada uno de los animales, como una especie de conjuro o de ritual de animación de las cosas inertes. Y una vez que ya está vivo, sacarlo a pasear y en medio de un contexto urbano, estos lobos forman su manada, se relacionan entre sí y van en busca de un venado que también andará por ahí. La idea fue inventarse unos lobos que se pudiesen armar a las vistas del público y que además todo el material que se utilizara fuera interesante de ver, fuera agradable, tuviese como una carga, que fuera caliente. Yo trabajo mucho como si fuera un dibujo, entonces busco un material con el que pueda dibujar, con el que pueda estructurarlo, con el que pueda generar superficies y luego al mismo tiempo hay que hacer mecanismos. Entonces la idea era que fueran desarmables, que tuviesen muchos posibles movimientos y que remedaran a los animales reales. Es imposible hacerlo totalmente, pero que sí tuviesen ciertos rasgos que nos llevaran hacia allá. Mucho de este trabajo está a partir del trabajo con el bambú, que fue un material nuevo que funcionó muy bien. Y los tejidos también son importantes. La lana nos dio esta sensación de pelo que era importante en ciertas partes. Entonces el títere no está cubierto totalmente, como si vieses las etapas constructivas. Hay ciertas partes que es la pura estructura, hay ciertas partes que están cubiertas por el pelo, hay ciertas partes donde ves el mecanismo. Entonces es una manera como de mostrar el interior. Empezamos a trabajar por el puro gusto de que nos parece muy bello cómo se mueve un animal. De las particularidades de este proyecto fue de que la investigación para construir los personajes y para estructurar el montaje, nos fuimos mucho más a fondo y contactamos gente concreta, estudiosos mexicanos o que trabajan en México desde la biología o desde la arqueología o desde la etnología o desde el arte, que ampliaron un montón los sentidos de la investigación y nos hicieron verle como sacar hebras para otros lados, ¿no? Y algunas de esas nosotros las aprovechamos y consideramos que empezamos a enriquecer la obra así. Una de las cosas que nos hizo decidirnos por la figura del lobo es esta ambivalencia entre que ha sido siempre el malo de la película y de los cuentos, tanto así que en la realidad ha sido exterminado, diezmado en todas las zonas que convive con el ser humano, pero resulta ser que es un predador, como todos los grandes predadores, que organiza los ecosistemas. El proyecto surge de la idea de trabajar con animales y de querer trabajar en el espacio público, vinculando distintas disciplinas, construir marionetas que aparecieran y rompieran en la cotidianidad, por arriba de las cabezas de los transeúntes para que fueran visibles, de manera sorpresiva, que la gente de pronto tuviera que cambiar su ruta y acercarse a preguntar qué estaba pasando, de dónde venían estos animales. Empezamos a trabajar con animales endémicos de México, como para ligarlo mucho a algún problema de alguna especie en peligro de extinción o así. Y el lobo mexicano estaba presente como en la idea de los distintos animales que teníamos. Y fue que encontramos a la arqueóloga Jimena Chávez, que iba a hacer una exposición junto con otros colegas de los hallazgos que encontraron en el Templo Mayor, que en las excavaciones encontraron unos depósitos rituales donde había huesos de diversos animales, entre ellos del lobo. Y esto nos llamó mucho la atención porque no teníamos referencias de que fuera una figura importante del lobo en el mundo prehispánico. Nos dimos cuenta de que era un animal clave en la cadena alimenticia a la que pertenece, que es un animal que es capaz de controlar, de marcar el territorio de tal manera que se ordena y que vuelve a surgir la vida en lugares en donde ya estaba
muy deteriorado el ecosistema, pero al mismo tiempo es muy contradictorio porque tiene una carga simbólica negativa, ¿no? A partir de que nos enfocamos en el lobo mexicano, se decidieron hacer 5 lobos que estuvieran deambulando por allí, y luego se pensó en trabajar también con un venado. Incluye un taller para niños donde vamos a compartir toda esta experiencia, que conozcan al lobo mexicano, de que aprendan a armar la marioneta y a manipularla junto con los actores, y vamos a salir con ellos a la calle. La armarán de hecho a vistas en el espacio público, y de ahí vamos a hacer un recorrido en donde poco a poco estos lobos se vayan encontrando y hasta que formen una manada y vayan a cazar al venado.